Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de una escritora francesa. No sé si alguna vez han oído hablar de ella, pero se llama Colette. De hecho, es una escritora no tan conocida, pero sí fue una escritora importante porque probablemente fue la primera mujer que develó lo que era ser una escritora fantasma. Hemos hablado de ese tema en este canal cuando tuvimos la vida de Scott Fitzgerald, que sabemos que le robaba cartas que escribía a su esposa, así que este tema de la propiedad intelectual es algo que siempre ha pasado, ¿no? Hombres robándole las ideas a las esposas, desafortunadamente. También en el mundo literario esto ocurre, pero Colette es una escritora importante porque de hecho acaban de sacar una película muy buena con Karan Naiki, donde ella interpreta a esta famosísima escritora francesa que fue súper polémica porque además fue abiertamente bisexual, tuvo muchísimas relaciones con hombres y con mujeres, se casó en 3 ocasiones, pero también ha legado una gran obra literaria. Ella tiene una novela que a mí me gusta mucho que se llama Gigi. Así que creo que vale la pena que hablemos de ella, sobre todo porque tuvo la valentía de reclamar la autoría de sus obras sobre un personaje que en Francia se hizo muy famoso, un personaje que se llamaba Claudine. Entonces ella era la verdadera escritora, pero su esposo, que era un hombre muy hábil, bueno, un mequetrefe en realidad, que escribía bastante mal, lo que hacía era que la encerraba para que ella escribiera y él obviamente firmaba las obras con su nombre. Un tipo súper despreciable, a quien ella llamaba con cariño Willy y que la explotó durante muchísimos años hasta que ella se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tiene un amante que es una marquesa, baronesa, ahora lo tengo escrito en el documento, y ella es la primera que se da cuenta que esa obra no puede estar siendo escrita por un hombre, obviamente porque una mujer conoce las interioridades de otra mujer, hay cosas, por ejemplo, relaciones o aspectos del cuerpo, del desarrollo femenino, que obviamente no las entendería un hombre. Entonces empezaron a haber ya sospechas de que probablemente su esposo le estaba robando la propiedad intelectual, pero ella no se atrevía a decirlo, obviamente, hasta que ella se envalentona y finalmente logra romper el silencio, demanda a su esposo en una corte y ella logra recuperar la autoría sobre su obra. Entonces por eso es que yo creo que es una escritora que además que hay que rescatarla porque escribe bien, además de eso creo que ella sentó un antes y un después en la legislación francesa. Así que vamos a tener hoy la vida de Colette. Bueno, agradecerles a todos los que están llegando, que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales y sobre todo que se suscriban al canal porque siempre les comento que cuando veo mis estadísticas solo el 10% de las personas que ven mis videos están suscritos. Así que por favor suscríbanse a mi canal porque es completamente gratuito. También recordarles que si desean recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet, pueden contratar vía YouTube, unirse a mi programa de membresías. Hay diferentes niveles de precios, $99.99 al mes, que les da acceso a 5 horas de clases al mes, 249 a 10 y 399 a 15. Así que si están elaborando un ensayo y no saben por dónde empezar, están haciendo una tesis de investigación, una monografía, tienen problemas a la hora de limitar el tema, definir objetivos general y específico, hacer marco metodológico, marco teórico, o tienen dudas a la hora de aplicar normativa APA o MLA, ustedes pueden contratar mis servicios como tutora completamente personalizada. También agradecer a todas las personas que se han unido a este canal y envían su donativo todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Unida, a Arelis y a Verónica. Y si cualquiera de ustedes desea donar a este canal, lo puede hacer. Solamente se va al botón unirme al lado de suscribirme y selecciona cualquiera de los niveles de membresía. Pueden cancelar ese pago en cualquier momento. Entonces vamos a movernos primero a la fotografía de la autora porque siempre nos da mucha información del tipo de personaje con el cual nos vamos a enfrentar hoy. Decidí titularla Colette, su bisexualidad oculta y la disputa legal con su esposo por el robo de su propiedad intelectual, porque efectivamente esta mujer fue muy escandalosa para su época porque la bisexualidad era muy mal vista en Francia, pero también fue muy escandaloso el tema de la demanda que ella interpone ante los tribunales franceses para recuperar la autoría de su obra. Entonces son dos eventos muy importantes. ¿Qué puedo decirles de esta escritora francesa?
Sidonie Gabrielle Colette, más conocida simplemente como Colette, fue una novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revistas y también bailarina de cabaret. Adquirió celebridad internacional por su novela Gigi y también por Los Claudine, y vamos a hablar de eso, en 1944, que fue llevada al cine por Vicente Minnelli en 1958, siendo miembro de la Academia Goncourt desde 1945 y llegando a presidirla de 1949 a 1954. Fue condecorada además con la Legión de Honor. De hecho, fue la primera mujer francesa que ganó esta distinción. El primero de sus matrimonios fue muy desafortunado, ya que su esposo la explotaba. Se casó con él siendo muy joven y cuando descubrió su habilidad literaria, la encerraba durante muchos días para que ella escribiera las novelas que él publicaría después con su nombre, robándole así su propiedad intelectual. Willy era un vividor, un hombre súper despreciable. También había escrito algunas novelas de pacotilla, de mala muerte, y él normalmente contrataba escritores fantasma. Les voy a contar un poquito más adelante qué es un escritor fantasma. Pero en el caso de los escritores fantasmas que él tenía, al menos le pagaba. En el caso de Colette, que era su esposa, no le pagaba nada y por supuesto que no le daba ninguna autoría ni coautoría. Colette estaba enamorada de su esposo, por lo que durante muchos años fue su escritora fantasma, hasta que un día abrió los ojos y lo demandó, demostrando la autoría sobre la trilogía de novelas con la protagonista Claudine, que en ese momento se volvió súper famosa en Francia. Las muchachas se vestían como la protagonista de estas novelas. Luego ella tuvo varias amantes mujeres y se casó en otras 2 ocasiones. Su segundo matrimonio terminó en otro gran escándalo cuando, teniendo ella 40 años, tuvo un amorío con su hijastro que tenía 17 años. Yo no sé nada para criticar, pero sí me parece que en este sentido Colette llevó una vida bastante libertina, ¿no? Esta es sin duda la escandalosa vida de la popular escritora francesa, una vida marcada por las orgías, los excesos, las drogas y sus relaciones con hombres y con mujeres. Ahora, ¿dónde nació Colette y quiénes fueron sus padres? Fíjense que fue la última de los 4 hijos que llegó a tener el matrimonio formado por Sidanoy Landoy, más conocido como Sido, apelativo que también heredará, y el capitán Jules Joseph Colette, un militar de Argelia que perdió una pierna en la batalla de Melenago. Colette disfrutó de una educación laica y una infancia muy feliz en la pequeña villa de Borgoña, de la que sacó su gran amor por la naturaleza vegetal y animal que vemos en su obra y al ejercicio físico. Fue a una escuela pública entre los 6 y los 17 años. Siendo todavía un adolescente, conoció al escritor Henry Gautier Villars, cuyo apodo era Willy, que era 15 años mayor que ella, con el que se casó el 15 de mayo de 1893 en Catillon-Colina, y estaba muy enamorada de este hombre, que además había sido amigo de su padre y ellos habían combatido juntos. Entonces había entre ellos una relación de amistad. Willy en ese momento era autor de novelas populares y fue considerado uno de los libertinos más notorios de París y la introdujo en los círculos artísticos e intelectuales de vanguardia y alentó además sus experiencias lésbicas. En este sentido, voy a hacer un gran disclaimer. Yo no creo que Colette haya sido realmente lesbiana. Creo que ella estaba enamorada de su esposo y le gustaban los hombres, pero al ver que él tenía tantas amantes y la trataba tan mal, creo que ella comenzó a buscar relaciones con mujeres porque le daban el cariño del cual ella carecía. Pero en el fondo, al analizar su vida, me parece que ella era heterosexual. Willy contrataba a lo que en su época se llamaban escritores fantasmas, que eran colaboradores a los que él les daba el argumento de una nueva historia y que luego se encargaban de delinear los personajes y escribir los capítulos de novelas que luego obviamente firmaba como si fueran suyas. Esto en realidad ni siquiera considero que haya sido nada malo porque el mismo Alejandro Dumas también lo hacía. Al fin y al cabo, estos escritores recibían un pago por eso. Y esta era una práctica muy común en la época y como les digo, no era mal visto. Alejandro Dumas hacía lo mismo, Honoré Balzac vendía sus servicios como escritor fantasma, o sea, era algo muy común en la época. Willy, sin lugar a dudas, era un hombre hábil para los negocios y se encargaba de conseguir tratos casi usureros con los escritores jóvenes y desconocidos que contrataba, pero
allí no había nada fuera de la ley. Él le pagaba a un escritor, le decía, yo quiero que, de hecho le daba el argumento, esto es verdad, yo quiero que hagas una obra donde los personajes principales sean estos, esto y esto. Más o menos le contaba de qué quería la novela y el escritor fantasma se la escribía, él le pagaba por ese servicio y luego la publicaba con su nombre. Su relación con Colette, que era una joven que provenía de un hogar campesino, de hecho al inicio no fue bien visto en París, ya que Willy se codeaba con la nobleza, a pesar de que no era noble y que era una especie de bribón, porque era un hombre súper usurero, sinvergüenza, sí tenía amigos nobles. Sin embargo, poco a poco Colette comenzó a aprender y a vestirse mejor, a hablar y comportarse en lugares públicos para ir a las fiestas a las que iba Willy. Sin embargo, Willy, la verdad, jugaba, trasnochaba con prostitutas y se gastaba todo el dinero que ganaba con las publicaciones de estas novelas de muy baja calidad, hasta que un día, agobiado por las deudas, le pide a su esposa que ella escriba una novela para que él la firme y con ese dinero va a pagar las deudas de juego. Colette lo hace pensando que va a ser algo de una sola vez. No creo que ella haya pensado que esto se iba a volver en algo recurrente. Lo hizo en ese momento para salvar la situación. Y así nacieron las novelas conocidas como las Claudine, que estuvieron formadas por Claudine L'École, por Claudine en París, por Claudine en Ménager y por Claudine en Sebat. Fueron publicadas en 1900, 1902 y 1903. Fueron 3 novelas muy exitosas que ella escribe para su marido. Las novelas describen la llegada a la edad adulta de su protagonista, que se llamaba Claudine, que pasa de ser una quinceañera poco convencional en un pueblo de Borgoña a una celebridad en los salones literarios de París de principios de siglo, y que si ustedes se fijan no era más que la misma Colette. Ella misma venía de un hogar campesino y se había tenido que insertar en los salones nobles. La historia que cuentan es semi-autobiográfica, porque Claudine, a diferencia de Colette, era huérfana. Recordemos que Colette tenía madre, pero indudablemente ella tomó muchos aspectos de su vida personal, de su niñez, de su adolescencia, para construir ese personaje. De hecho, fue Willy el que eligió el tema de las novelas de Claudine, la escuela de niñas o el convento gobernado por una maestra seductora. Pero fuera de eso fue Colette la que pasaba largas horas escribiendo para que luego su esposo, que era un bribón, se quedara con todas las regalías sobre la obra. Para ayudar a su esposa en este proceso creativo, Willy le compró una casa de campo sumamente alejada de la ciudad que conveniente, donde él la encerraba en una habitación durante largas horas hasta que ella avanzaba algunos capítulos de las novelas. Era una especie de proceso de tortura psicológica en la que la escritora se veía sumida en sus más terribles miedos y era forzada a escribir para poder salir de su habitación. Claudine, que es la protagonista de estas novelas exitosas, se nos presenta como una inequívoca declaración de principios. Dice ella al inicio de la novela: me llamo Claudine, vivo en Montigny, en donde nací en 1884, y con toda posibilidad no moriré aquí. Y a partir de esta irrupción directa y sincera en la vida del lector, nos permite acompañarla en su fascinante evolución vital que se despliega a través de varias novelas: Claudine en la escuela, Claudine en París, Claudine en el matrimonio, Claudine se va y El refugio de Claudine. Claudine en la escuela tiene el brillo de la novedad, de la escritura vibrante, de la soltura ingenua. Nos presenta en esta obra a sus compañeras de escuela, la pleyada envidiada, y a sus profesoras que enmascaran sus prohibidas pulsiones bajo una impostada virtud, como la pelirroja directora, Mademoiselle Sergent, o Amé, la profesora auxiliar, a la que describe como una gata mimada, a profesores ingenuos, fatuos o promiscuos, a inspectores que aprovechan con cínico paternalismo su cercanía a las jovencitas, traspasando los límites del decoro. Y a través de una especie de diario, la narradora y también protagonista nos guía con descarada inocencia por paisajes inolvidables. Nos arrastra por los recovecos de la pequeña escuela, por las guardillas, por habitaciones en penumbra, plagadas de tímidas adolescentes, promiscuas, timoratas brillantes y larguiduchas desproporcionadas. Claudine en la escuela supuso una auténtica revolución, una locura en ese momento en Francia. Se vendieron en poco tiempo más de 40.000 ejemplares.
Las francesas se descubrieron a sí mismas y lo que podían llegar a ser a través de este personaje, que era la protagonista de estas novelas que escribía Colette, que le robaba el esposo y las publicaba con su nombre. El éxito de Claudine fue para aquella época muy grande. De hecho, sirvió de inspiración en la moda, en el teatro y en los productos de belleza. Había marcas de maquillaje Claudine, de crema Claudine, ropa Claudine, ropa interior marca Claudine. O sea, tomaron ese nombre tan exitoso de la protagonista para crear muchas marcas. Y como ellos no registraron la marca, porque el nombre en sí Claudine no estaba registrado, entonces fue un éxito en ese momento en Francia. De hecho, las calles de París se llenaron de jóvenes con blusa escolar y corbata, que era la ropa que tenía la protagonista. Pero mientras Colette escribía incansablemente todas estas novelas que tenían como personaje principal a Claudine, que al final era ella misma, era su propia vida, Willy recogía fama y fortuna y comenzó a tener muchísimas amantes. Entre ellas estuvo con Marie-Lucie Servat, conocida como Germaine, la esposa de Émile Courlet, con la que tuvo un hijo, Jacques Henry Villard. Porque Colette no podía tener hijos, no sabemos por qué, parece que era infértil. En ese tiempo, el éxito de las novelas permitió que Colette volviera a París y fue entonces que ella decidió probar algunas relaciones lésbicas. Estaba bastante desesperada y se veía constreñida en el papel de esposa y además burlada porque Willy le era infiel enfrente de ella en la fiesta, era por todos conocido y recordemos que entre ellos había una gran diferencia de edad. Entonces él era un hombre ya mayor de más de 50 años y ella era una muchachita de 17. Poco a poco Colette obviamente fue madurando, fue conociendo otras personas, fue leyendo más y se comenzó a liberar de esta estricta tutela que tenía Willy sobre ella. En ese tiempo conoció a George Wein y se dedicó a satisfacer sus ambiciones teatrales, dedicándose también a actuar en espectáculos de music hall, que eran mal vistos en la época porque las mujeres aparecían con poca ropa, pero a ella le gustaba. Así lo reflejará en su obra La Vagabunda, que publica en 1910. Fueron estos años de escándalo y liberación en que ella descubrió su aparente bisexualidad, pues tuvo aventuras con muchísimas mujeres. Incluso armó un trío con una de las amantes de su esposo, que se llamaba George Duval, y asistieron al Festival de Bayreuth juntos en 1901. Colette, de hecho, vertió esta historia con leves retoques en Claudine Mená, o sea, en estas novelas que eran muy exitosas. En ese momento, Colette era sinónimo de escándalo, ya que todo el mundo comentaba sobre la vida libertina que tenía con Willy, que todo el mundo sabía que era un matrimonio abierto. Era normal que ellos hicieran tríos y que participaran en orgías. La condición de Colette ante esta vida desordenada era que Willy le dijera siempre quiénes eran sus amantes, y la condición de Willy era que Colette solo se acostara con mujeres, porque consideraba que esto no estaba mal, o sea que siempre y cuando no estuviera con hombres, él lo iba a entender. Entonces tuvo muchísimas amantes esta escritora. Sin embargo, hay que decirlo, el matrimonio no era feliz. Por un lado, Willy gastaba incansablemente y Colette quería que él reconociera al menos una coautoría con ella. Sin embargo, obviamente él no quería porque no quería reconocer que le había robado la obra a su esposa. Originalmente, Willy obviamente se negó rotundamente, pues le entraban muchas regalías por las obras de las Claudine, pero Colette entonces lo demandó por robo de propiedad intelectual. La batalla fue reñida, pero finalmente Colette logró el derecho de autor sobre el último libro de Claudine y posteriormente, con el paso del tiempo, ella pudo probar que había escrito todas las obras. Ya divorciada de Willy, Colette decidió afianzarse como escritora gracias a la precisión de sus palabras, a su gran poder de observación y a su estilo fresco y libre. Y en este sentido, por eso es que es una mujer que es importante rescatar, porque ella fue muy valiente al enfrentarse a su esposo, que en ese momento tenía muy buenos abogados, tenía el control económico, tenía la fama, pero ella estaba cansada de los abusos de Willy. De hecho, en esta película que se llama Colette, que está protagonizada por Keira Knightley, nosotros vemos perfectamente cómo ella inicia la novela como una joven ingenua, obviamente nunca había tenido novios, y cómo él comienza a meterla en los salones de París, comienza a volverse promiscua, comienza a tomar. Esto se ve muy bien en la película y poco a poco él comienza a moldearla a sus necesidades.
Entonces, él quería una esposa, ahí estaba. Él quería un escritor fantasma que le escribiera las obras, ahí estaba ella. Pero llegó un momento en que ya los maltratos de Willy eran muchos, sus infidelidades eran constantes. Además, él intenta vender la propiedad intelectual de una de las obras de Colette y no le da ya ningún dinero. La madre de Colette, de hecho, nunca se había sentido muy contenta con esta relación. Le parecía que Willy era obviamente un vividor, pero como era amiga de su esposa, pues ella no había dicho nada con respecto al matrimonio. Entonces ella tiene que pelear mucho por finalmente liberarse y por recuperar la autoría de sus obras. Ahora, ahí no termina la historia, porque ya divorciada de Willy, aunque la película solo la deja hasta ahí, hay mucho más de la vida de Colette. Ya divorciada de Willy, Colette decidió afianzarse como escritora gracias a la precisión de sus palabras, a su gran poder de observación y a su estilo fresco y libre. En esa época, Colette comenzó a explorar más a fondo su bisexualidad y tuvo varios amantes notorios como la rica heredera norteamericana Natalie Clifford Barney o Mathilde de Morny, marquesa de Belboff, más conocida como Mitzi. Y Mitzi fue una mujer importante en su vida por ser la primera en descubrir que Colette era la verdadera autora de los libros sobre Claudine. Ella fue la primera que se dio cuenta que esas obras no podían ser escritas por un hombre con tan poca sensibilidad como Willy, y es la primera que le dice a Colette que sabe que ella es la autora. Además, gracias a su influencia, Colette se comenzó a vestir de hombre, algo que en ese tiempo era un escándalo. Ahora nosotros vemos muy normal que una mujer lleve una alfombra roja vestida con traje sastre, pero en ese tiempo era muy escandaloso porque las mujeres no podían usar pantalón. Entonces yo creo que parte también del éxito de Colette era que era un personaje irreverente. Ella era su mejor publicidad, ¿no? Porque obviamente llegaba a los salones vestida de hombre, se cortó el pelo muy corto, y entonces pues era un personaje escandaloso, y por eso comprendo también que hayan creado la película, porque realmente ella tuvo una vida bastante extraña, vamos a decirlo así. También se cree y sabemos que tuvo relaciones amorosas con las escritoras Hélène Picard, que fue su secretaria, con Marguerite Moreno, esposa de Marcel Chow, y por supuesto tampoco le faltaron hombres. Estuvo con los escritores John Cocteau y Paul Valéry, con los que también mantuvo relaciones amorosas. O sea que ella realmente tenía relaciones con hombres y con mujeres. Sin embargo, siento que en realidad Colette era una heterosexual que venía de un matrimonio donde la habían torturado mucho y trataba de buscar relaciones con mujeres porque estaba muy necesitada de cariño. Eso siento yo, pero es una opinión bastante personal. El objetivo de gran parte de la obra de Colette fue precisamente reivindicar los derechos de las mujeres y sus deseos sexuales como legítimos. Fue la primera que le dio a la mujer el derecho a tener deseos físicos, a desear un hombre, ¿no? Que era algo que en ese tiempo era súper escandaloso. Entonces, sus obras por eso eran escandalosas, porque retrataba algunos pasajes sexuales y obviamente la sociedad de su tiempo pues no lo vio bien. Siempre con una agitada vida sentimental, Colette conoció a Henry de Bunel, un periodista, redactor en jefe de Le Matin, con el que se casará en 1911. Y con quien tendrá a su única hija, es cierto, ella tiene una hija. Trata de tener hijos con Willy, pero no puede. Ahora, Willy no era infiel porque él había tenido un hijo con una de sus amantes. Entonces, quiere decir que ella, también los médicos dicen que a veces en una pareja puede haber incompatibilidad. Puede ser que con Willy específicamente ella no haya podido tener hijos porque no tuvieron. Pero luego no era infértil porque tuvo una única hija que se va a llamar Belle Gassou. Colette colaborará en el periódico de su esposo Le Matin con diversos artículos y reportajes hasta la Gran Guerra de Contes, pero siempre polémica. Colette se va a hacer amante de su hijastro, Bertrand de Joubert, de 17 años, iniciándolo además en la escritura. El esposo de Colette se va a dar cuenta de esto y se va a divorciar de ella en 1923. Y en este sentido me parece que eso no estuvo bien, porque habiendo tantos muchachos, ¿por qué se iba a meter con su hijastro? Además de que, como quiera que sea, es tu hijastro. Entonces, en ese momento sí creo que ella tuvo una vida desordenada, escandalosa, y creo que no logró equilibrar muy bien algunas decisiones. Por ejemplo, esta que estoy contando creo que fue una mala decisión, porque en ese momento ella tenía 40 años y el muchacho tenía 17, y ella se volvió en la comidilla de todos los círculos sociales,
que comentaban que ella tenía una relación con su hijastro, ¿no? Lo cual sí no me parece, no es que yo sea moralista, pero no me pareció bien, además porque había una gran diferencia de edad. Estos temas le permitirán desarrollar los temas y situaciones de dos de sus más famosas novelas, Chéri y Le Blanche. De hecho, en estas novelas, efectivamente, la protagonista es una mujer mayor que se enamora de un muchacho muy joven. Quiere decir que estas son novelas que tienen mucha de su autobiografía. Por otro lado, Colette colaboró con el compositor Maurice Ravel entre 1919 y 1925 para hacer la fantasía lírica Les Femmes Sortilèges. Por su parte, Leopold Marchand colaboró con Colette en las adaptaciones teatrales de Chéri y La Vagabunda en 1921 y 1923. Su esposa era la esposa de este compositor era una judía polaca, muy amiga de Colette, que cuando perdió a su familia en la Segunda Guerra Mundial se hundió en la depresión y murió. En 1932, Colette también publicó otra novela, Lo puro y lo impuro, que según Goduc es el más difícil de sus libros, pero a la vez también el más original. Dudo que se haya escrito algo más intenso y más exacto sobre los sentidos, especialmente el sexual. Se trata de una especie de biografía del periodo más tétrico de la vida de la poetisa Renée Vivien, que había conocido Colette personalmente. La primera entrega salió en el semanario Gringoire, pero el director recibió tantas protestas escandalizadas que no llegó a ver la luz la segunda parte. 10 años antes, su obra El trigo verde había recibido el mismo trato en la sección de cuentos de Le Matin, cuando ya andaba por la mitad de la obra. Godard sugiere que lo realmente subversivo del libro era el no emplear un tono didáctico para hablar de estos temas tan escabrosos. En esta obra, que originalmente tituló Estos placeres y luego le puso Lo puro y lo impuro, Colette aborda comportamientos sexuales distintos, de los más habituales, sin dejar nada en la sombra. Colette decide cambiar el título a Lo puro y lo impuro porque dijo que le molestaban los puntos suspensivos, porque originalmente se llamaba, aquí está el nombre, lo puro y lo impuro, era el nombre original, aquí está, Estos placeres, entonces se llamaba Estos placeres puntos suspensivos, pero ella le incomodaban los puntos suspensivos y entonces pues decide cambiarle el nombre. De 1933 a 1936 asumió la crítica teatral en el periódico Le Journal, sucediendo a Kalou Bendé y Pavlovsky. Y durante 5 años asistió a ensayos generales 4 o 5 días de la semana, cultivando la crítica impresionista que llena los 4 volúmenes de su obra La jungla inglesa. En 1936 apareció Mis aprendizajes, que narraba la vida de Colette en la época de las Claudine, y en 1937 publicó su primer volumen de relatos, Bella Vista, al que siguieron otros 3 libros destacados, Cuarto de Hotel, El Kepis y Gigi, que es probablemente su novela más famosa, que publica en 1944. Ya en el cenit de su talento y su gloria, se instaló en un apartamento cerca del Palais Royal en el que vivirá hasta su muerte, haciendo escapadas de 2 meses de verano a Saint-Tropez o viajes esporádicos a Nueva York, en Berlín, a España, a Gibraltar, a los fiordos noruegos en un yate que tenía llamado Eros. O sea que además ella logra hacer suficiente dinero publicando obras, trabajando como periodista, como crítica literaria. Y recordemos que al final, como ella gana la demanda contra Willy, ella comienza a percibir los derechos de autor sobre todas las obras de Claudine. Un amigo de antaño que había conocido en 1925, el periodista de origen judío Maurice Goodrich, será su tercer y último marido desde 1935. Goodrich, después de haber pasado por el campo de concentración de Copiet, del que Colette no pudo sacarlo, le ayudará al final a soportar, entre otras cosas, una terrible artritis de cadera que la relegó a una silla de ruedas a partir de 1944. Y en 1945 fue elegida miembro de la Academia Goncourt. Fue de hecho la primera mujer que fue integrada a esta academia francesa. Como señala su tercer marido, fue además una gran lectora. Sus autores favoritos en lengua francesa fueron Balzac y Proust, desde el primer tomo de La Recherche. Trató personalmente a Marcel Proust
y su epistolario mutuo es revelador de la cercana simpatía que se tenían mutuamente. También leyó seducida toda la obra de Rudyard Kipling y Joseph Conrad. De niña había leído toda la obra de Alphonse Daudet y de mayor leí y releía mucha poesía lírica. En especial le encantaba Edgar Allan Poe a través de la versión de Baudelaire y también Paul Verlaine y La Comte de Lisle. O sea que además era una mujer muy culta. Recordemos que ella había nacido en el campo. Cuando ella se casa con Willy, ella no tenía ninguna formación literaria de ningún tipo. Pero poco a poco, evidentemente, al volverse crítica literaria, al trabajar en un periódico, al casarse con personas también más instruidas, ella comenzó a leer mucho y obviamente como se convierte en escritora, ella tenía que escribir para poder escribir. Ustedes saben que esa es la regla de todo escritor. O sea, no se puede ser escritor si no es un buen lector. Admiraba además el estilo florido y arqueológico de Salammbô y la educación sentimental de Gustave Flaubert. Era una gran consumidora de libros de ciencias naturales, de los que tenía muchos, sobre botánica, zoología, oceanografía, entomología, horticultura e historia natural. También devoraba libros de viajes de todas las épocas. En 1948, su tercer esposo empezó a imprimir sus obras completas, que venía recogiendo desde hacía 3 años, y poco a poco se extendió su fama fuera de Francia. Su libro, junto a Colette, de 1956, dará abundantes y desordenadas noticias sobre ella. Pese a su escandalosa vida y habiéndosele negado un funeral católico por su condición abierta de ser atea, la República Francesa decidió hacerle funerales de Estado, de forma que al día de hoy ha sido la única escritora francesa que ha gozado de este honor. Murió el 3 de agosto de 1954 y está enterrada en el cementerio L'Empéré-Lachaise en París. Y quise traer la vida de Colette no solamente porque hayan sacado una película, que obviamente me dio curiosidad por investigarla, sino también porque creo que ha sido una de las primeras mujeres que defendió su propiedad intelectual. Ella de hecho sentó, les comentaba, precedente en Francia, porque cuando ella demanda a su esposo, obviamente originalmente la gente no le creía, pero como ella era una mujer inteligente, ella se había quedado con los manuscritos originales. En estos manuscritos originales solo había algunos comentarios a pie de página de su esposo, y gracias a estos manuscritos ella comprobó que era la escritora legítima de las obras de las Claudine. Entonces me parece que recuperar esa visión de ella, valiente, también un poco esa visión rebelde, que yo creo que ella siempre fue una mujer que buscó el amor y tuvo muy mala suerte de conocer a Willy, ¿no? Que era un vividor, que era un hombre que no la entendió. Creo que su último esposo fue probablemente también uno de sus mejores amigos y por eso es que yo le digo que yo creo que Colette no era realmente bisexual, creo que era heterosexual, que tuvo una muy mala experiencia con un hombre que la maltrató, que la abusó, que la encerraba en una casa, que le obligaba a escribir para pagar sus deudas, que tuvo amantes, que sí exploró con mujeres, pero creo que al final de su vida ella se quedó con un comportamiento más bien heterosexual. A manera de conclusión, quisiera invitarlas a leer la vida de esta escritora y les quiero decir que Colette fue una escritora francesa que tuvo una vida muy polémica. Se casó muy joven con otro escritor, pero este se apropió de su obra y la publicó como suya. Durante muchos años, Colette se mantuvo escribiendo en silencio mientras su esposo se llevaba todo el reconocimiento de su obra literaria, convirtiéndose en su escritora fantasma. Por esa época comenzó a tener relaciones lésbicas muy públicas, entre ellas con la marquesa de Belleuse, la primera en darse cuenta que Colette era la verdadera autora de las obras de su esposo, ya que su exploración del universo femenino reflejaba un amplio conocimiento de la cosmovisión de la mujer, de sus legítimas preocupaciones, de sus pasiones ocultas y de sus problemas. Por tanto, era imposible que un hombre pudiera tener ese nivel de empatía sin ser mujer. El matrimonio se extendió algunos años más hasta que Colette se dio cuenta que su esposo la utilizaba para que ella creara los libros y él los vendiera. Tras un divorcio muy escandaloso, Colette se casó en 2 ocasiones más, pero siempre llevada por los excesos, inició una relación con su hijastro que la llevó a un nuevo escándalo. Luego ella se divorció y se volvió a casar y el último de sus esposos fue el que recopiló toda su obra. El gobierno francés la condecoró con la Legión de Honor y fue la primera mujer admitida como miembro de la Academia Goncourt.
que acabaría presidiendo. A su muerte recibió un funeral de estado, pero la iglesia se negó a honrarla por estar divorciada, no una sino 2 veces. De hecho, Gabrielle Colette ha sido uno de los grandes orgullos de las letras galas, muy admirada por Marcel Proust y por Cocteau, que siempre se vio que sus obras triunfaban en Broadway y en Hollywood, aunque para muchos fue siempre una mujer libertina y sin moral, porque además, no se los conté, pero ella le gustaba la actuación y le gustaba bailar. Entonces muchas de las obras que ella creaba, ella las actuaba. Y eso obviamente era un escándalo para la época, porque lo hacía con poca ropa. De hecho, ella con esta marquesa, esta mujer con la que tiene una relación amorosa, interpreta una obra en una ocasión. Y como ellas se dan un beso, casi las linchan, o sea, casi las matan, porque eso era algo muy mal visto para la época. Entonces siempre fue una mujer contracorriente. Y hoy Colette es una de las escritoras francesas más influyentes del mundo y su obra Gigi y también Las Claudine siguen vendiendo millones de copias todos los años. Sobre todo creo que, y si hay que decirlo, que es una mujer que se acerca mucho más al universo femenino. Por tanto, creo que es una escritora con la cual nos sentimos más identificadas las mujeres, porque obviamente su protagonista es una muchacha que está teniendo experiencias sexuales, conoce hombres, tiene relaciones amorosas, es su despertar sexual. Y analiza también cómo dentro de una época tan constreñida, tan complicada, era muy difícil para una mujer tener libertad sexual. Así que en ese sentido creo que es una escritora que nos gusta más a las mujeres. Sin embargo, vean ustedes que Marcel Proust la leía mucho y le gustaba su obra. Así que se la súper recomiendo. Si no se han leído nada de ella, léanse Gigi o la trilogía de las Claudine, que también fue su obra más vendida. Si les gustó este video, por favor suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan el link de este video en sus redes sociales. Pero les recuerdo que en el link de la descripción les dejo siempre el imprimible de la clase, por si ustedes lo quieren descargar, leerlo, compartirlo con otras personas. También me encantaría que me dejaran datos curiosos o interesantes sobre la vida de esta escritora francesa, sobre la vida de Colette. También me encantaría saber si ustedes han leído alguna obra de ella. Puede ser Gigi o la trilogía de las Claudine. Y me encantaría saber qué opinan sobre el tema que ella haya sido una escritora fantasma. ¿Qué creen ustedes que llevó a esta mujer a decir basta? O sea, a dejar este matrimonio donde este hombre no solo la engañaba con otras mujeres, sino que la despojaba, le robaba de manera despreciable toda su obra. Y me parece bajo y ruin. O sea, recordemos que esto de las escritoras fantasmas ya ha pasado en la historia. Entonces ella llegó un momento que creo que se hartó, dijo ya no puedo más, este hombre se lucra con mis novelas, vende los derechos de autor de mi obra, usa mi dinero para andar con mujeres, para ser un vividor, para tomar, para tener amantes y al final yo no me quedo con nada. Entonces creo que poco a poco ella comenzó a madurar y decidió que ya no le iba a seguir tolerando. Pero bueno, déjame saber también en la casilla de los comentarios qué otro escritor te gustaría que reseñara en este canal. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.